Buenos días, bienvenidos a la Quinta República, un programa de debate de altura de los grandes temas nacionales. Hoy contamos con la presencia distinguida del licenciado Atuey de Camps Jiménez y debatiremos el tema de la reelección y el continuismo presidencial en la República Dominicana. Esperemos sea de su agrado. Históricamente, el continuismo, la reelección han sido la desgracia histórica en la República Dominicana. No simplemente por lo que eso significa de forma emblemática o panfletaria, sino por los delitos colaterales, las fallas colaterales que impulsa esta mala costumbre de la política dominicana. Hay dos tipos de hombres: los que son coherentes consigo mismos y los que son coherentes con sus ideas. En el caso de nuestro invitado de hoy, la consecuencia está integrada en una sola personalidad que es íntegra a sí mismo e íntegra con sus convicciones. Nos referimos al licenciado Atuey de Camps Jiménez, con el cual discutiremos, hablaremos, conversaremos sobre un tema que ha sido su cruzada política en la República Dominicana, no simplemente de forma obcecada, sino de forma racional con los intereses de la República Dominicana. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, general Soto Jiménez. Muchas gracias por la invitación de comparecer a este programa y muchas gracias por la introducción inmerecida. Yo he tratado en este país de ser coherente y tengo que admitir que en gran parte la formación hogareña jugó su papel, porque mi padre fue un político que participó en el gobierno del profesor Juan Bosch y que fue legislador, y a mí me correspondió acompañar a mi padre a las sesiones de la Constituyente de 1963. Si el país recuerda bien, los legisladores titulares iban a ser investidos o fueron investidos de la condición de constituyente, y entonces los suplentes que para esa época había, luego el doctor Balaguer le eliminó la suplencia por razones de salud tal vez para los señores legisladores, y los suplentes iban a fungir como Congreso regular. Y eso duró cerca de 5 o 6 meses. Y esas sesiones fueron sumamente interesantes, la tutoría y demás. Y entonces ahí se produce la firma de la Constitución más progresista después, bueno, más que la de Moca, que en definitiva fue aquella época de Payat, y en este caso del profesor Juan Bosch. Esa Constitución, decía Juan Bosch, estuvo inspirada por su experiencia en la Constitución de 1940 en Cuba, donde él también trabajó como redactor de proyectos y también de elaboración de trabajos en esa dirección. Y luego el destino nos ha colocado, a propósito de destino, y lo interesante que se pone la expresión, se puede ser destinista por muchísimas razones, por convicción, por filosofía. Balaguer proclamaba que era un destinista. Después no recuerdo a muchos aquí que se hayan proclamado destinistas. Ahora el presidente ha permitido unas vallas que en gran parte concluyen o invitan al destino a que resuelva algunas interrogantes que la historia, por supuesto, inmediata de este país podrá decir. Claro, excúseme, licenciado, quería hacer una inserción ahí. Sí. Con respecto de que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, Sí. por mi afición con la historia, Sí. con el tema del destino. Y mi conclusión es que el destino, aunque es un argumento irresponsable, Sí. es un atajo
para echarle la culpa de muchas cosas a algo etéreo. Exacto. O sea, si es culpa del destino, desde Exacto. aquello de culpa del tiempo son y no de España, bueno, entonces el destino no tiene que dar ningún tipo de explicaciones. Y Así se ha es. usado reiteradamente en la historia política de la República Dominicana. Y el gran pontífice del destino fue el doctor Balaguer, como un atajo para evadir responsabilidades. Y tuvo otro, general, Báez. Báez, claro. Mientras vagabais por playas extranjeras, ajenos a los acontecimientos Claro. de la patria. La voz de Meriño. Exactamente, Sí, Meriño, donde decía, tan fácil pasar del solio presidencial A la barra de los a tribunales. la barra de los tribunales, como también al exilio. Y le atribuían también al destino. Pero déjenme compartir este criterio. Usted sabe quién era muy destinista, un maestro de Balaguer, el general Perón. Sí. Pero Perón tenía una gran persona que era como vidente y tenía otras condiciones en las que él creía mucho. Y un asistente de él también, López Rega. Sí, famoso. Exactamente, a quien yo conocí en Puerta de Hierro, en Madrid, y conocí también, acompañado de Héctor Aristi, al general Perón. Y él hablaba mucho del destino. Entonces, como usted dice, al destino, que no se puede interrogar, se le atribuyen muchas cosas cuando el destino y la expresión es una forma de escape en un momento para no asumir una determinada responsabilidad. Bueno, y ya es doctrina de que se use el destino, te lo dijo muy bien, Sí. Báez, Balaguer, que es casi lo mismo, Sí, Báez, Balaguer. exacto. Y ahora el presidente Fernández usan el destino como una articulación de la maña política. Sí, así es. Pero yo creo que el presidente Fernández muy conscientemente ha dejado correr la bola y ha dejado que algún funcionario haga este tipo de publicaciones y demás. Y esa es una cultura baecista y balaguerista. Porque a diferencia de Juan Bosch, que prefirió ser derrocado y no claudicar en sus principios, hay muchos otros gobernantes que entienden que no, que hay que hacer todo lo posible para permanecer en el poder, aunque eso signifique una transición y transgresión a los principios primigenios que probablemente portaban o levantaban. No me estoy refiriendo exactamente al presidente Fernández, el país está lleno de experiencia en ese sentido. Es decir, la expresión aquella de que una cosa es con violín y otra es con guitarra. Claro. Te llegan en la campaña tocando un instrumento y después cuando ya son... Sí, bajo el argumento aquel famoso y manido de las razones de Estado o aquello de que el poder no se entrega. Exactamente. Darle un mando a Mandito y tú verás cómo era Mandito, ¿no? Sí. También decía el doctor Balaguer Sí. en algunas de esas conversaciones que sostuve. Pero obviamente el tema de la reelección y más que todo el continuismo reeleccionista ha motivado aquí acciones muy firmes como la de Augusto Lora y también la de otros gobernantes y de otros intelectuales como Ramos cuando él escribe aquella carta famosa al general Horacio Vázquez, que Horacio por el otro lado estaba en sus paniaguados diciendo, Horacio que entre el mar. Entre el mar. Y antes, licenciado, escúcheme, quizá el ejemplo más interesante sobre esa lucha, donde siempre está la reelección de por medio, es no solamente la reelección, sino la hegemonía también en el partido. Sí. Está el caso del 26 de julio entre Horacio Vázquez y Moncácer. Exacto. Ambos personajes reeleccionistas los dos. Y primos. Y primos. Sí, sí. Efectivamente. Ambos. Y ambos quisieron deslizarse por esa pendiente. Al último, al general Horacio Vázquez, le costó obviamente el poder, entre otras cosas, porque Trujillo jugó con ello y generó los acontecimientos que todos conocemos, que permitieron la sucesión a través de la presión ejercida desde Santiago a la capital, el cerco, entre comillas, al presidente Vázquez y sus fuerzas, la negociación de los Estados Unidos a través de sus representantes. Y su primera intervención. Exactamente, en su primera intervención, porque ya
también tenían metido a las narices en el tema de la aduana, Claro. en el control de la aduana en 1907. Y por supuesto, esa primera intervención de Trujillo en donde los Estados Unidos negocian con el presidente Vázquez y con Trujillo, que en principio lucía que los había engañado, ¿no? Y bueno, se producen los acontecimientos que todo el país supone. Hubo luchadores antirreeleccionistas, como el caso, por ejemplo, de Luperón, que guardando el juicio de la historia hay que inscribirlo como que pesan más sus acciones positivas, claro, y progresistas. Y además un ejemplo militar, porque fue el primer soldado de la democracia, indudablemente. El primero que usa, es más, Luperón usa la palabra democracia, una palabra ausente totalmente en la Primera República, inclusive en el vocabulario de prohombres como Duarte, no existe, o de intelectuales como Bobadilla, que Balaguer le dice el proteo de la política dominicana. Sin embargo, él es el primero que la usa. Dicen las malas lenguas que no fue Luperón, sino su amanuense, que era Rodrigo Gio. Claro. Pero Luperón per se, él también estableció unas relaciones con Ramón Emeterio Betances, que era hijo de dominicano, claro, y de puertorriqueña. Y Ramón Emeterio Betances estableció en San Tomás, en Curazao, y en el mismo Puerto Rico, una amistad muy estrecha con Luperón, recibiendo o produciéndose entre ellos apoyos recíprocos. Uno, para la independencia de Puerto Rico, estamos hablando de España, y el otro, para la consolidación de la restauración y el combate a Santana y a Bobadilla, que de un modo u otro no era santo de la devoción de Ramón Emeterio Betances, que dicho sea de paso, representó al país, a la República, designado por Luperón, en Francia, como encargado de la delegación en un momento determinado, sí, que le fue muy útil porque Ramón Emeterio Betances hablaba muy bien francés y se había formado a la carrera de médico, lo había hecho en Francia. Dicho sea de paso, enfrentaba a otro que había estudiado allá, que era Báez, y que por supuesto Báez era la negación prácticamente. Totalmente. Yo no sé si usted conoce una anécdota famosa, sí, de cuando Pablo Báez, papá de Báez, fue a recibirlo al muelle de Santo Domingo, el embarcadero de Santo Domingo, de su viaje, de regreso de su viaje a Europa, que cuando él vio en contraste la realidad del país que había dejado y que estaba congelado ahí en el tiempo con sus miserias y sus abandonos, le dijo, papá, cuando el papá le dice, ¿qué va a hacer? Dice, papá, lo único que yo puedo ser en este país es presidente de la República. Oiga eso. Y cogió la palabra, se tomó la palabra. Y la cogió. Y un personaje muy hábil, porque era un afrancesado en principio, pero terminó siendo un entreguista hacia los Estados Unidos. Es el caudillo antinacional por excelencia. Pero hay un detalle que yo creo que sirve, y que usted conoce mejor que yo, para desentrañar las veleidades del pueblo dominicano, porque siendo un caudillo antinacional, siendo sumamente represivo, siendo deshonesto, muy deshonesto en términos financieros, económicos. Entonces, era un fenómeno de carisma en el pueblo dominicano. Las masas lo seguían de manera subparcial, tenían pasión real fanática por y las tropas militares que le apoyaron. No, las Fuerzas Armadas, bueno, ahí está. Hay unidades que se caracterizaron por la defensa de su gobierno, como fue el famoso batallón azuano. Exactamente. Sí, fue un fenómeno. Ahora salió un libro, no sé si lo conoces, sobre la Guerra de los 6 años, de Rafael Chalhuy. Un estudio de un acontecimiento poco conocido, pero que llama mucho la atención para darse cuenta del arraigo y del carisma que tenía en la sociedad dominicana de ese entonces, Buenaventura Báez, siendo enemigo de sus principios fundamentales, precisamente. Bueno, el mismo Meriño lo resalta. Profundos, inescrutables secretos de la providencia. Claro. La providencia, el destino, sí. El mismo destino de la valla de
Sí, del del doctor presidente, Fernández sí, sí. y otro, es el mismo destino de la providencia. Pero hay un detalle sumamente interesante que con el asunto del destino, de cómo el destino se convierte no solamente en un argumento, sino en una herramienta. Las contradicciones, los absurdos en la política dominicana, eso se podría hacer todo un estudio. Cómo los Guillermo, Sí, Pedro Guillermo y su hijo, sí. traen a Báez del exilio después de la restauración, precisamente siendo un caudillo antinacional y un individuo que depone sus intereses políticos como Pedro Guillermo, que es presidente de la República, para cedérselo a Báez. Y eso se va a repetir continuamente, se va a repetir con el mismo Cabral antes de ponerse en la acera de frente. Pero mire, la historia dominicana que se ha escrito y que falta por escribir, tendrá todavía que resaltar más la figura de Báez en función de ese carisma, de esa capacidad que tenía para adecuarse a los vientos que soplaran. ¿Cómo Báez? Yo buscando libros en zona norteamericana y demás, me encontré con un libro muy interesante que tiene la fotografía del presidente Báez. El presidente Báez, los Estados Unidos, siendo presidente Ulises Grant, paga $1 millón para hacer el famoso plebiscito. Plebiscito aquel que no era para entregar la Valle Samaná, El país. era el país, porque Ulises Grant había entendido que había que sacar a los negros de los Estados Unidos, me estoy refiriendo a todos los negros de Estados Unidos, y meterlos en la isla de Santo Domingo, sobre la base de que había grupos que le estaban pugnando, peleándole, combatiéndole, y él entendía que el surgimiento del Ku Klux Klan, que ya para esa época, tenía que tener una lección, sacar a los negros, entendía él, para que los dueños de las plantaciones algodoneras, agrícolas, pecuarias, se dieran cuenta de la trascendencia, de la importancia de la mano de obra esclava negra. Entonces, hicieran conciencia de que no podían seguir desarrollándose si no tenían esa mano de obra esclava y negra. Hicieran conciencia como tal y dieran ciertas libertades y al mismo tiempo se permitiera que estos grupos como los Ku Klux Klan no avanzaran. Báez se exigió ese dinero y $100,000 para él. Y bueno, esa situación produce lo siguiente. El presidente Ulises Grant decidió visitar a un competidor, a un combatiente, adversario, un hombre de mucha influencia en el Congreso, que era Sumner Welles. Entonces, Charles Sumner. Charles Sumner. Tío. Charles Sumner. Entonces, la residencia de Charles Sumner, que era el speaker, era el líder congresional relativo, no quedaba muy lejos de la Casa Blanca. Y el presidente Grant fue sin escolta y sin anunciarse a la casa de Charles Sumner. Y le planteó, lo encontró con un periodista, y le plantea el plan de él en relación con Santo Domingo. Y entonces le solicita que morigere los ataques, que le permita ver si se puede aprobar. Sumner no le responde, ni le dice sí ni que no. Cuando se viene el gran debate, Sumner actúa y como tal se produce por una votación muy cerrada el rechazo y no pasa la tesis de Grant, de la hipoteca, del arrendamiento, de por vida prácticamente al país, con un 90 y tanto por ciento. Cuando yo oigo en general que hay que hacer un referéndum, ya no revocatorio, que lo ha puesto en práctica el presidente Chávez, un referéndum del país. Este país ha pasado por referéndum y se conocen los referéndums. Los resultados. Y los resultados se conocen. Es decir, que Dios nos libre de referéndum en relación con modificación de constitución. Bueno, y lo importante que su relato entonces nos muestra, no solamente
por lo que ha dicho, sino por lo que no ha podido tener oportunidad de decir, que la reelección siempre ha sido una tragedia nacional. Lo primero es, hablamos así someramente sobre por qué nace la Constitución de 1858, la de Payá, la de Moca. Nace por la revolución de 1857, exacto, producto de la reelección de Báez. Exactamente. La anexión a España se produce. El gran secreto es que esa no fue para defenderse de Haití, no. Se vende España para él seguir en el poder, para Pedro Santana seguir en el poder. Y entonces, después de la restauración, tenemos la maldición permanente de la reelección en Báez, que no solamente produce el desastre de la Guerra de los 6 años, sino que va a desembocar en otro reeleccionista, que era el brazo armado del Partido Azul. Ulises Heró. Ulises Heró. Exactamente. Reeleccionista. El discípulo de Luperón. Claro. Exactamente. Claro. Y la persona que permite, entre otras cosas, la salida de este país de Hostos. Y de Ramón Emeterio Betances y de otros más. Claro, y eso desemboca en la tragedia del magnicidio del 1899, que va a lanzar el país por los afanes reeleccionistas, sobre todo de Cáceres, después a la Convención Dominico-Americana de 1907. Y posteriormente a su asesinato, porque eso no se dice. Es asesinado Cáceres porque está en busca de la reelección. Y ese asesinato va a lanzar el país a la primera ocupación militar norteamericana. Ahí que actúa Vidal. Sí. Y la reelección, como usted dijo también, produce. El hijo de Emiliano Tejera, Luis Tejera. Pero también la reelección produce, y el continuismo produce la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, los afanes reeleccionistas de Horacio Vázquez. Pero a eso hay que agregar la inteligencia y el talento extraordinario del reeleccionista Lilis. Ah, claro, porque ese era confeso y convencido de... No, y además, un tipo talentoso, porque llegó incluso, siendo hijo del Partido Azul, de los liberales, prácticamente, y habiéndose formado en esa área, óigame, llega incluso a darle dinero para ayudar a la independencia de Cuba y al mismo tiempo decirle que la mano derecha no se entere de lo que haga la mano izquierda. Claro. Pero fíjese lo que es el destino. A propósito de destino, eso es Ulises Heró y un familiar de él posteriormente, Joaquín Balaguer, Ricardo Heró, es la persona que ya en la etapa más moderna, más presente, plantea el continuismo y lo que eso le costó al país. Claro. Debilidad institucional, falta de desarrollo y una serie de cosas que la admisión en el país de nuestros sectores populares y no populares, que dicen se debe recurrir a una mano fuerte, porque en definitiva el poder no hay por qué entregarlo y ese tipo de cosas. Y bueno, y que Trujillo nazca otra vez o lo que sea, esas expresiones. Que vuelva otra vez. No son las más indicadas, ni tampoco es lo que este país merece. Más aún un país que ha tenido la diáspora. Se habla de la diáspora judía, no se habla de la diáspora negra, de lo que eso significó, y de la diáspora de los dominicanos durante tantos años. Unos que vivieron exilados obligados. Y otros económicos. Y otros económicos, como es el caso que hoy atraviesa la República Dominicana. Siguiendo en la cadena del asunto de la reelección, entre el aspecto de la Guerra de Abril que usted conoce bien, hay un detalle que no se menciona cuando, aunque no sea la formalidad de la reelección, porque estamos hablando de democracia, pero en el gobierno de transición ese de Donald Reagan, un gobierno de facto que se convierte de triunvirato en él solo, ya este señor se estaba preparando cuando ocurre la Guerra de Abril para ir a buscar la nominación. No, permítame, general, decirle que en paz descanse, yo tengo un tío, Mariano de Camps, papá de Marianito,
Eisi, de Juan Luis, de varios. Mariano, hermano de padre y madre de mi padre, el tío más querido prácticamente, o tan querido como Carlos también, que trabajaba con Juan Bosch en principio, que fue administrador de la industria lechera con Juan Bosch, que viene el golpe de Estado, pasa el tiempo y mientras mi padre asume una posición de confrontación, ese tío asume una posición de acuerdo con don Henrique Cabral, el amigo don José Henrique Cabral. Y ese tío termina siendo inspector del gobierno, activista de la reelección del presidente don Henrique Cabral. Óigame, y en un momento determinado, mientras mi padre estaba comandando, valga la repetición, el comando que juramentó a Camaño y demás, el comando de diputados. Sí, que se erigió en base a la Constitución del 63. Sí. Exactamente. Entonces ese tío pasa a ser pecudeísta y se mete en la zona constitucionalista en una especie de soberbia que le da y prácticamente casi lo matan en la zona constitucionalista. Y Rafael Gamundi Cordero y otros dirigentes asumen, amigos íntimos, la protección de ese tío Mariano de Camps que había sido activista de Donald Reed, porque Donald hace ese tipo de acción, le pica obviamente el mosquito de la reelección y entonces viene ese planteamiento. Pero además de eso, general, aquí un poco se ha tergiversado y nuestros gobernantes han querido y han pretendido negar que el fenómeno de conspiración que generó la revolución del 24 de abril o la guerra del 24 de abril no tenía manifestaciones exactamente anticontinuistas. Sus orígenes fueron antirreeleccionistas. Claro. Y además, el simple planteamiento del retorno a la constitucionalidad sin elecciones del año 63 consignaba esa constitución que de por vida tanto el presidente de la República como el vicepresidente no se podían reelegir. Es decir, que el continuismo y la reelección han sido la causa de muchos de los males sociales de la República Dominicana, per secula seculorum. Y sobre todo de ese fenómeno metahistórico de que Trujillo sobreviva en el imaginario de poder del pueblo dominicano, que es ahí, no es solamente en la funcionalidad del Estado, porque gran parte de toda la problemática nacional se debe a una transición imperfecta donde, y usted lo ha dicho, donde los demócratas no se imaginan la autoridad de la democracia, sino usan como referente la autoridad de la dictadura y sus trucos. Por ejemplo, la reforma constitucional, esta reforma constitucional, tan debatida, tan discutida, pero que es un hecho. Ya, yo pienso que es una... Te dice la nueva constitución. La reforma constitucional. ¿Qué produjo esta nueva constitución? Sí, que produjo esta constitución. Exactamente. Sí, yo pienso que... La constitución de Leonel Fernández Reina. Sí, que es fundamentalmente perversa. Total. ¿Por qué? Porque le entrega todo el poder a quien lo tiene. Exactamente. Bueno, entonces... yo le he dicho a propósito de una nota, a Miguel Vargas, tú no eres el padre de esa constitución, aunque colaboraste. Sí. El padre real es el presidente Fernández. Claro. Y tú no le puedes en absoluto discutir esa paternidad. No, tú fuiste al parto. Exactamente. Tú fuiste al parto. Exactamente. Pero realmente, a mí me llama la atención de que el padre, el proteo de las reformas constitucionales para hacerse trajes a la medida fue Trujillo. Mira, Trujillo cambió la Constitución para alargar y acortar el periodo, para eliminar y poner la figura vicepresidencial, hasta para cambiar la edad de los funcionarios elegibles para favorecer sus familiares y sus hijos. Y eso... para las cámaras bicameral o unicameral, para poner al presidente títere. Sí, pero fíjese cómo ahora, entonces resulta que el recurso es el utilizado, no con el antecedente que podríamos llamar. Bueno, el de Balaguer del 66, usted lo dijo hace un momento, pero Balaguer hizo una constituyente. Sí. Una constituyente también con el rezago. Que reforma el acta institucional, que es el fruto negociado de los combatientes y de los que en definitiva desde el gobierno de reconstrucción, que encabezó el general Inver y otros, enfrentaron por supuesto al general Camaño. Y con otros recursos, porque fíjese que también usted lo gozó,
como los legisladores trujillistas que firmaban su renuncia en el momento de ser. Exacto. Y ellos a veces salían renunciando sin haber renunciado ni darse cuenta. Exacto. Bueno, pues eso hizo Balaguer con ese rejuego de los constituyentes y los suplentes que usted explicó hace un momento. Pero lo que llama la atención es cómo los demócratas de hoy, entre comillas, entonces usan los recursos del trujillismo para hacer lo mismo exactamente. Permítame contar una anécdota general, histórica, poco conocida, la voy a decir aquí por primera vez. Juan Bosch estaba viviendo en esa segunda etapa en el Hotel du Danube, del Danubio. Eso es en el barrio latino. París. Ese hotel, la dueña del hotel, era la esposa de Máximo López Molina. Yo pernoté en varias ocasiones ahí. Y Peña Gómez y yo tuvimos que ir a ver a Juan Bosch. Juan Bosch pidió que fuéramos. Juan Bosch era un hombre que se levantaba muy temprano. Cerca de las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana ya el hombre estaba de pie. Y manda a buscar a un militar que estaba en España, cuyo nombre yo voy a reservar. Y los tres nos hospedamos en el mismo hotel. Bosch estaba también en el hotel, viviendo. De Danube. Del Danubio. Hotel del Danubio, ahí en San Germán-des-Prés, muy cerca de la Escuela de Medicina de la Universidad de la Sorbona, París. Al frente prácticamente. Ahí se había hospedado un viejo patriarca polaco, un líder de la independencia de Polonia. Bueno, ¿por qué nos mandó a buscar Juan Bosch? Nosotros exactamente no sabíamos el tema. Era por lo que ahora lo comenta el amigo Guido de Alexandro, en función de algunas barbaridades de Ramfis Trujillo. Y lo que él tuvo que hacer incluso para salir del país. Estaba de moda Khalil Aché, Salomón Sanz, mi amigo Rafael Espada y otros deben de recordar. El general García. Leoncio García también debe recordar. Estaba de moda el hecho de que supuestamente Ramfis Trujillo iba a regresar al país y iba a ser presidente. Y había una forma, o golpe de Estado, para que se pudiera llegar, o proceso electoral. Y lo primero lucía más lógico que lo segundo. Proceso electoral no. Entonces, en esa dirección, Ramfis Trujillo, que tenía buena posición económica, porque a diferencia de Radamés Trujillo, supo hacer muy buenas inversiones, entre otras cosas con la asesoría de Víctor Suez, entre otras cosas. Ramfis parece que puso a circular algunos recursos. En esa dirección. En esa dirección. Entonces Juan Bosch nos llama y se aparece a las 5 de la mañana. Peña Gómez y yo habíamos estado caminando por Montmartre, por el Corazón, Sacré-Cœur, etcétera, por toda una serie de zonas ahí, porque el cambio de hora nos había fastidiado. Y bueno, hacía muy poco que nos habíamos dormido. Y Juan Bosch nos despierta y manda a buscar al personaje en cuestión, militar. Y yo le confieso que estuve muy de cerca de Juan Bosch durante muchísimos años. Aún más. Hubo una relación sumamente estrecha, aun cuando yo no compartí la salida del partido. Bien, que no se parece a la salida mía, que ella fue por temperamento, aunque él esgrimía el criterio de ideología y que estaba en manos de fuerza conservadora y se le atribuía a Casimiro Castro. En el caso mío, yo abandono el PRD PPH, hoy PRD Papache, entre otras cosas, porque Hipólito Mejía corrompe al partido en su estructura, básicamente, dirigencial media y arriba, con el poder que da, el poder de designación de cargos, etcétera, 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 y sueldo que él puso en cierto momento. Pero
Eso es parte de la historia de la que hemos hablado con Hipólito Mejía incluso, en la visita reciente que yo recibí. Pero yo nunca había visto al profesor Juan Bosch, nunca en mi vida, ponerse tan colorado, tan enojado, porque ese militar que estaba en España era parte del complot con Ramfi Trujillo y lo increpó. Y la actitud de ese militar fue no responder nada. Oír con atención, respetuosamente, pero no responder nada. Hasta que se le hace una pregunta, le hace el profesor Bosch, nosotros fuimos testigos, y él admite que sí, que recibió recursos y que es verdad que había un plan, que estaba en marcha un plan, al cual, o del cual, Juan Bosch marcó raya y dijo, de ningún modo nadie me puede ligar a ese tipo de aventura. Y guardó distancia total. Que era, por supuesto, un poco repitiendo lo que usted manifiesta de cómo Trujillo muchas veces es utilizado y reutilizado, era parte de que la prole de Trujillo, que no supo heredar el poder de cierto modo y que finalmente fue víctima de la acción justiciera de quienes ajusticiaron a Trujillo y también de los Estados Unidos que tuvo en esa etapa en contra y, por qué no decirlo, de cómo habían convencido al doctor Balaguer para que asumiera ese rol y el doctor Balaguer logra con Ramfi en la primera etapa que Ramfi sea un colaborador y ya luego, posteriormente, entiende desde el exilio, desde España, Ramfi que llegó su turno de volver, porque Balaguer no exactamente representaba sus intereses, no obstante los acontecimientos que sucedían. Es decir, cómo la historia un poco gravita en una serie de personajes y cómo hay elementos que, haciendo uso de eso que usted señala, del poder, entienden que el poder puede ser sempiterno y no es así. Además de todo lo que yo he llamado delito histórico colateral de la reelección, el uso y abuso de los recursos del Estado, de la lógica del poder para mantener el poder, para lograr la consecución o la del poder, están también las formas. Alguien dijo una vez que la forma es la única parte del fondo que nos consta. Exacto. Las formas son poderosas y las formas siguen repitiéndose. Yo recuerdo una imagen histórica donde nace un icono de la reelección cuando se le va a Trujillo a proponer, porque él no quería, y ahí comienza el daño, en no querer queriendo, se le va a proponer en su hacienda de que acepte la postulación y él simplemente dice seguiré a caballo y eso se ha convertido en el icono. Bueno, pero ahí está el daño fundamental de los presidentes que siguen siendo también una imagen distorsionada o discreta de Trujillo con el presidencialismo, cuando dicen que quieren y no quieren o acusan al destino. O aquello de Balaguer de que se sacrificaría una vez más por la nación. Ahí comienza, porque la reelección también está ligada indefectiblemente a la falsedad y a la mentira. Así es. A la mentira. No, pero espérese, general, todos los gobernantes que han querido continuar en el poder han permitido que funcionarios de su gobierno o han auspiciado que funcionarios de su gobierno se enriquezcan. Y además, de ningún modo lo sancionan ni lo penalizan, porque entre otras cosas, estiman que ese va a ser el activista del lugar. Claro. No importa que haya sido secretario de qué cosa en el gobierno, tratan, por supuesto, de minimizar las barbaridades que hacen para seguir contando. Por eso la reelección es profundamente corrupta. Y dañina. Y dañina. Yo he dicho, general, que en este país, por lo menos durante 20 años, la palabra reelección hay que borrarla para poder institucionalizar el país. Y quiero aprovechar esta entrevista que usted, o este conversatorio que tenemos, porque a diferencia de muchas otras personas, yo he dicho, y me estoy riendo no porque no crea, lo confieso realmente, de modo sincero, que no creo que el presidente Fernández se reelija. Es más, yo llego al
grado de decir que soy un convencido de que el presidente Fernández sabe la tapa de olla que abriría, o digámoslo en otros términos, ¿no? La caja de Pandoras que abre. O, de cierto modo, decir que una reelección presidencial, una tercera reelección presidencial, sería un poco abrir situaciones que en el país se entiende que son tan superadas. Balaguer lo hizo, pero le costó muy caro. Esa fue la célebre abstención cuando el doctor Balaguer buscó un partido de alquiler. En el 70. En el 70, y se reeligió. Pero por supuesto, en el 70 nosotros se planteó lo de Augusto Lora con el MIDA, Movimiento de Integración Democrática Antireeleccionista. Y ya luego, en el 74, nosotros postulamos a don Antonio Guzmán. Nos abstuvimos. Podíamos haber ganado perfectamente ese proceso, pero iba a ser un baño de sangre. Yo era el promotor principal de don Antonio. Fui jefe de su campaña en ese momento y hasta dormía en Santiago en esa campaña. Y las primeras entrevistas que tuvo don Antonio fueron preparadas por quien habla. Y yo recuerdo los tiros de Limón del Yuna por parte de los militares y también las agresiones en Constanza, cuando las mujeres de la caravana fueron desnudadas y golpeados también. No, y los Chalotas, el caso de los Chalotas, que fueron agredidos gravísimos. El caso de los Chalotas, que le metieron cerca de 2.000 tiros en la casa ahí en Turey. Sí, en Tireo. En Tireo. Sí. Turey no, en Tireo. Y efectivamente, el caso famoso, la rueda de prensa fui yo quien la di con los Chalotas, dicho sea de paso, ¿no? Tanto la señora como él, los dos grandes activistas, doña Minerva. Y demostramos hasta con Castillo todas aquellas barbaridades. Afortunadamente, yo era candidato a diputado en esa época y fui de los que nos abstuvimos, que fue aquel momento en donde don Antonio Secundino Gil, Peña Gómez y otros compañeros fuimos a Jacobo Maluta, fuimos a la Universidad Católica de Maestría y allá se habló con el señor Polanco Brito y ahí se planteó ante don Rafael Herrera la abstención del PRD histórico en aquel momento. Ya luego nosotros levantamos la bandera de que tronara, lloviera o venteara, íbamos a acudir al proceso electoral, que fue con don Antonio Guzmán. Y don Antonio Guzmán, que resulta ser elegido presidente, y usted recuerda aquel proceso del gacetazo y aquella polémica nuestra con el doctor Marino Vinicio Castillo, en donde nosotros escribimos la expresión de la voluntad popular y demás. Usted recuerda que no obstante don Antonio haber aparecido siendo un hombre de estructura y de militancia partidista, además un gran presidente y una gran persona, tuvo al gobernador Portela de Santiago, a mi querido amigo Milton Ray Guevara, también en esa época profundamente reeleccionista, y a otros más que se sumaron a esa campaña reeleccionista que desde la Cámara de Diputados yo enfrenté. O sea, estamos hablando en el gobierno... 1978. 78. Claro. Al año de eso aparecieron algunos, bueno, Papi Ginebra, mi querido amigo, y varios otros más, Sandino Grullón, entre otros, y otros más que crearon movimientos reeleccionistas de don Antonio. Y yo le decía a don Antonio, eso no puede ser por este tipo de cosas y demás. Y Peña Gómez produjo todos aquellos discursos muy firmes sobre lo que significaba el reeleccionismo y las luchas que se produjeron en el seno del PRD histórico en aquel momento, ¿no? Por supuesto, don Antonio no apoyó en principio a Salvador Jorge Blanco, siendo, se supone, del mismo partido, de la misma procedencia, uno de La Vega, Antonio Guzmán, y el otro de Santiago, pero ambos residentes en Santiago. Aquella lucha se produjo muy seria, en donde de un modo u otro generó determinadas suspicacias que llegaron hasta las malas lenguas poner a circular el criterio de que don Antonio Guzmán se había suicidado por Salvador Blanco, que es absolutamente falso y que yo no sé por qué Salvador Jorge Blanco nunca lo ha querido aclarar. Y digo que es absolutamente falso, porque yo fui auspiciador y testigo
de que Salvador Jorge Blanco escribió 2 cartas al presidente Antonio Guzmán dándole garantías de que en absoluto su viejo amigo, su viejo consejero en ocasiones y hasta escribidor o escritor de discursos del presidente Guzmán, que fue Salvador Jorge Blanco, que yo sea de paso había sido planteado como posible candidato de Juan Bosch y del bloque aquel de la Dignidad Nacional. Claro. Entonces, don Antonio Guzmán en ese momento no apoyó a Salvador Jorge Blanco. Y ya casi cumpliéndose el mandato presidencial, a ley de un mes de las elecciones, don Antonio me manda a buscar y me dice, ¿tú crees que Salvador Jorge Blanco va a ganar? Yo le digo, sí. Dice, bueno, yo no he colaborado con él, pero yo quiero que tú me digas en qué yo lo puedo ayudar. Y era obvio ya que era notorio la victoria claro, de Salvador. Claro. Y yo le dije, te voy a ayudar mucho. Dicen que él tal vez esperaba que fuera en recursos económicos o algo. Yo, no ayudando. Acuartelando la Policía Nacional. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque la Policía Nacional está haciendo campaña contra Salvador Blanco en ese momento. Era apellido Reyes, creo. Reyes de León. Paulino Reyes de León. El jefe de la policía en ese momento. Había en ese periodo una voz muy fuerte de que Jorge Blanco podría ser comunista, que caló en ciertos grados en los cuarteles y en la policía, inclusive... Es una campaña que se hizo. Pero absurda totalmente, pero se hizo y hasta doña Acela le daban una connotación totalmente... Doña Acela, una gran terrateniente. Claro. Además, olvidando la expresión del doctor Joaquín Balaguer, o olvidándolo no, fue el doctor Balaguer que levantó aquello. Al referirse a Salvador Blanco en un momento determinado, dijo, aquel intelectual calculador frío, con un arma en el año 65 que andaba, de izquierda, de posiciones como de izquierda, que no era cierto, y terminaba diciendo, aun cuando de la prosapia del general Toño Jorge, que tenía fama de que había sido un hombre valiente. El general Toño Jorge. Que era el papá de Marco Antonio Jorge Moreno. El general Marco Jorge Moreno. Sí. Exactamente, Marco Antonio Jorge Moreno. Uno de los comeburros. De los comeburros. Sí, era un hombre valiente. Comeburro por aquel cerco que se produjo en Santiago. Contra Desiderio Arias. O sea, para defenderse del ataque de Desiderio Arias, que había abandonado su partido, Bolo Jimenista. Exactamente. Estaba levantado contra su gobierno en ese momento. Bolos y rabudos o coludos. Coludos eran los belaquistas y los bolos eran los jimenistas. Y había bolo pata blanca y bolo pata Ahí prieta. es que comienza ese proceso, precisamente. Y se produce aquel cerco en Santiago, en donde se ven obligados a comer burros, ratones y otras cosas. Los burros del Tejar, los famosos burros del Tejar, con el pensamiento antireeleccionista, anticontinuista de toda una vida del doctor José Francisco Peña Gómez, ponemos fin a nuestro primer programa con el licenciado Atuey de Camps Jiménez sobre este tema tan controversial en la vida dominicana. En un próximo programa, entonces, analizaremos las consecuencias de todo un pasado histórico gravitando en este sentido, las formas del trujillismo en la reelección, del continuismo, hasta desembocar en el doctor Balaguer y llegar a los límites mismos, a los preámbulos mismos de nuestra cotidianidad. Será hasta entonces.